Estuve clínicamente muerto por 4 minutos, pero mi alma presenció mi propio velorio durante 2 días enteros. Lo que vi a mi familia hacer y lo que Jesús me reveló sobre pastores en el infierno, nunca me lo habían contado en ninguna iglesia. Mi nombre es Juan Ramírez, tengo 45 años y soy albañil de profesión. Nací y crecí en un barrio humilde de Puebla, México, donde las calles están llenas de polvo en temporada de secas y se convierten en lodazales cuando llegan las lluvias. Durante toda mi vida fui lo que muchos llamarían un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. Mis manos curtidas por el cemento y la cal son el testimonio de años mezclando concreto, levantando paredes y construyendo casas para familias que, como la mía, soñaban con tener un techo digno sobre sus cabezas. Pero había algo que me distinguía de la mayoría de los hombres de mi comunidad. Yo no creía en Dios, era ateo, convencido de que todo esto que llamamos vida era solo cuestión de suerte, de trabajo duro y nada más. Para mí, el cielo y el infierno eran cuentos que la gente inventaba para sentirse mejor ante la muerte, historias bonitas para dormir a los niños o consolar a los ancianos. Mi esposa, María, era todo lo contrario. Ella venía de una familia con raíces indígenas profundas, de esas comunidades donde la fe católica se mezcla con antiguas tradiciones y donde cada festividad religiosa se vive con una devoción que roza lo sagrado. María rezaba el rosario todas las noches. Tenía un pequeño altar en nuestra casa con imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y el Sagrado Corazón de Jesús, siempre rodeado de veladoras que nunca se apagaban. Cuando nos casamos hace 23 años en la parroquia de San Francisco, yo accedí a la ceremonia religiosa solo por ella, por amor, pero sin sentir nada en el corazón. Repetí los votos frente al Padre como quien recita un guión, sin creer una sola palabra. Durante nuestro matrimonio, María nunca dejó de orar por mi alma. Juan, algún día Dios te va a tocar el corazón, me decía con esa sonrisa dulce que siempre tenía, incluso cuando yo me burlaba de sus creencias o me negaba a acompañarla a la iglesia los domingos. Tenemos 2 hijos, Carlos, de 17 años, un muchacho inquieto que toca la guitarra y sueña con estudiar música, y Sofía, de 15, una adolescente hermosa y devota como su madre, que siempre anda con su pequeña Biblia en la mochila y participa en el grupo juvenil de la parroquia. Vivíamos en una casa modesta de 2 pisos en la colonia La Margarita, una zona donde todos nos conocíamos, donde los vecinos eran como familia extendida y donde el sonido de las campanas de la iglesia marcaba el ritmo de nuestros días. Nuestra casa tenía esas paredes de concreto sin repellar por dentro, pisos de cemento pulido y un pequeño patio trasero donde María cultivaba hierbas de olor y chiles. La sala estaba decorada con fotos familiares, muebles viejos pero bien cuidados, y por supuesto, ese altar religioso que a mí me parecía una pérdida de espacio, pero que era el centro espiritual de mi familia. Yo trabajaba en diferentes obras de construcción por toda la ciudad, a veces en fraccionamientos nuevos para gente de clase media, otras veces en remodelaciones de casas antiguas en el centro histórico de Puebla. El trabajo era pesado, las jornadas largas bajo el sol implacable, pero yo estaba acostumbrado. Me enorgullecía de proveer para mi familia, de que mis hijos pudieran estudiar y de que María no tuviera que trabajar fuera de casa si no quería. Entonces llegó el año 2020 y con él una palabra que cambiaría el mundo entero: pandemia. Al principio, cuando empezaron las noticias sobre un virus en China, nadie en mi colonia le dio mucha importancia. Esas cosas pasan lejos. A nosotros no nos va a tocar, decíamos con esa confianza ingenua de quien nunca ha enfrentado una tragedia global. Pero en cuestión de semanas, el COVID-19 llegó a México como un huracán invisible. Las calles se vaciaron, los negocios cerraron, y el gobierno declaró cuarentena obligatoria. Para mí, sin embargo, dejar de trabajar no era una opción. Yo no tenía ahorros suficientes, no había prestaciones laborales ni seguro médico privado.
Si no trabajaba, mi familia no comía. Así de simple. Entonces seguí yendo a las obras, aunque cada vez éramos menos los que nos presentábamos. Los contratistas nos presionaban para terminar los proyectos pendientes, y nosotros, los albañiles, cargadores y ayudantes, seguíamos trabajando con cubrebocas improvisados hechos de trapos, compartiendo herramientas, comiendo juntos en la misma cubeta de plástico donde mezclábamos el cemento. Fue a mediados de abril cuando empecé a sentir los primeros síntomas. Al principio pensé que era solo cansancio, que había trabajado demasiado bajo el sol. Me dolía el cuerpo, sentía escalofríos aunque estuviera haciendo calor, y tenía una tos seca que no me dejaba dormir por las noches. María se preocupó de inmediato. «Juan, esto puede ser el virus, tienes que ir al médico», Murray me rogaba. Pero yo, terco como siempre, me negaba. «Juan, es solo gripa. Se me va a pasar con un té de limón y miel», le respondía, minimizando todo. Durante 3 días seguí trabajando, arrastrándome a las obras aunque cada vez me sentía peor. El 4.º día desperté sin poder respirar bien. Era como si alguien me hubiera puesto una piedra enorme sobre el pecho. María me encontró sentado en la orilla de la cama, jadeando como pez fuera del agua, con los labios morados. Ella no dudó ni un segundo. Llamó a mi compadre Tomás, quien tenía un carro viejo, y entre los dos me llevaron de emergencia al Hospital General de Puebla. Lo que vi al llegar a ese hospital fue algo que nunca voy a olvidar. El lugar parecía una zona de guerra. Había gente por todos lados, en camillas amontonadas en los pasillos, sentados en el suelo, recargados en las paredes, todos con la misma expresión de terror y desesperación. Familias enteras esperando noticias de sus enfermos, llorando en las bancas de plástico de la entrada, algunos usando tanques de oxígeno portátiles porque el hospital ya no tenía suficientes. El olor a desinfectante mezclado con el miedo era asfixiante. Las enfermeras corrían de un lado a otro con trajes de protección completos, parecían astronautas, y los médicos gritaban órdenes tratando de controlar el caos. Me revisaron rápidamente. Tenía fiebre de casi 40 grados. Mi saturación de oxígeno estaba por debajo del 80% y mis pulmones sonaban como si estuvieran llenos de agua. COVID-19 severo. Necesita hospitalización inmediata, dijo el doctor con una voz cansada que delataba noches sin dormir. María quiso quedarse conmigo, pero no la dejaron entrar. La última imagen que tuve de ella fue a través de la ventana de la sala de urgencias. Estaba llorando, con las manos juntas en oración, mientras Sofía la abrazaba y Carlos hablaba por teléfono, avisándole a la familia. Me internaron en un área adaptada como sala COVID, en el 3.er piso del hospital. Era un espacio grande que antes había sido un salón de eventos o algo así, ahora lleno de camas separadas solo por cortinas de plástico. Yo estaba rodeado de otros hombres y mujeres que luchaban por respirar, conectados a máquinas que hacían ruidos constantes, pitidos, alarmas, el sonido rítmico de los ventiladores mecánicos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Me pusieron una mascarilla de oxígeno de alto flujo, me llenaron de medicamentos intravenosos, y yo solo pensaba en María, en mis hijos, en si volvería a verlos. Por primera vez en mi vida, sentí miedo real de morir. Pero incluso en ese momento, yo no oraba. No le pedía nada a Dios porque, para mí, no había nadie allá arriba escuchando. Mi cuerpo se deterioraba rápidamente. La fiebre no bajaba. Mi saturación seguía cayendo. Y los médicos empezaron a hablar de intubarme, de conectarme a un ventilador artificial. Yo sabía lo que eso significaba, porque había visto a otros pacientes ser intubados en esa misma sala, y muy pocos volvían a despertar. Fue el 7.º día de mi hospitalización cuando todo cambió. Era de madrugada, cerca de las 3 de la mañana. Yo estaba solo, medio dormido, medio despierto, sintiendo cómo cada respiración era un esfuerzo titánico. De repente, mi pecho se apretó con una fuerza brutal. Era como si un caballo me hubiera pateado directamente en el corazón. El monitor junto a mi cama empezó a pitar de forma frenética. Traté de llamar a alguien, pero no me salía la voz. Mi visión se nubló.
Las luces del techo se volvieron borrosas y sentí un frío terrible que me recorría todo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Escuché gritos, pasos corriendo, voces de médicos gritando: código azul, paro cardiorrespiratorio en cama 18. Vi sombras moviéndose alrededor de mí. Alguien me abría la bata del hospital. Sentí presión sobre mi pecho, golpes fuertes. Y luego, nada. Todo se volvió negro. Mi corazón se detuvo. Morí clínicamente por 4 minutos exactos, pero lo que yo no sabía en ese momento era que mi verdadera historia apenas estaba comenzando. Lo primero que sentí fue una sensación de ligereza absoluta, como si alguien hubiera cortado todas las cadenas invisibles que me ataban a la tierra. De repente, ya no había dolor, no había presión en el pecho, no había esa asfixia desesperante que me había atormentado durante días. Era una libertad tan completa que resultaba casi aterradora. Abrí los ojos, o al menos eso creí que hice, y me encontré flotando cerca del techo de la sala de hospital. Sí, flotando. Yo, Juan Ramírez, el albañil ateo que nunca creyó en nada espiritual, estaba suspendido en el aire como si la gravedad ya no tuviera poder sobre mí. Desde esa altura, podía ver mi propio cuerpo tendido en la cama del hospital, rodeado por un equipo de médicos y enfermeras que se movían con urgencia frenética. Vi al doctor de guardia, un hombre joven con ojeras profundas, presionando con fuerza sobre mi pecho en compresiones rítmicas, contando en voz alta. Una enfermera preparaba el desfibrilador, esas paletas eléctricas que tantas veces había visto en las telenovelas. «¡Carguen a 200! ¡Despejen!», gritó el médico. Vi cómo mi cuerpo se arqueaba violentamente cuando la descarga eléctrica atravesaba mi pecho sin vida. El monitor seguía mostrando esa línea plana y continua que en las películas siempre significa muerte. Lo extraño era que yo no sentía pánico. Miraba la escena desde arriba con una calma casi antinatural, como si estuviera viendo una película donde yo era el protagonista, pero también el espectador. Traté de hablarles, de decirles: «Estoy aquí, estoy bien, no se preocupen», pero obviamente nadie me escuchaba. Mi voz no producía ningún sonido. Intenté mover mis manos, pero cuando miré hacia abajo vi que mi cuerpo espiritual era translúcido, casi transparente, como hecho de una niebla luminosa. Podía ver a través de mis propias manos. En ese momento, mi mente racional de ateo trató de encontrar una explicación. «Esto es una alucinación», me dije a mí mismo. «Es el cerebro muriendo, liberando químicos, creando ilusiones antes del final. He leído sobre esto», pero había algo en la experiencia que se sentía demasiado real, demasiado vívida para ser solo una fantasía neurológica. Yo podía ver detalles que nunca hubiera notado estando consciente. Las manchas de café en la bata del doctor, el crucifijo pequeño que una enfermera llevaba colgado del cuello bajo su traje de protección, las grietas en el techo del hospital que formaban patrones como mapas de países inexistentes. Entonces escuché al médico decir las palabras que ninguna familia quiere oír. «Hora de muerte, 3:18 de la madrugada. Lo siento, hicimos todo lo posible». Vi cómo cubrían mi cuerpo con una sábana blanca, dejando solo mi rostro visible, pálido y ceroso, como una figura de cera. Una enfermera se persignó rápidamente antes de salir corriendo a atender a otro paciente en la sala abarrotada. El doctor anotó algo en una tablilla, con esa expresión de cansancio y derrota que tienen los médicos cuando pierden a alguien en medio de una pandemia, donde la muerte se había vuelto tan común que ya casi no había tiempo para procesarla. Yo seguía flotando allí, confundido, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Si estoy muerto, ¿por qué sigo consciente? ¿Por qué puedo pensar? ¿Por qué puedo ver?, me preguntaba una y otra vez. Fue entonces cuando recordé algo que había escuchado años atrás en una plática casual con unos compañeros de trabajo. Uno de ellos, un tipo que siempre andaba leyendo libros raros sobre esoterismo y New Age, había hablado sobre viajes astrales, sobre cómo supuestamente el alma podía separarse del cuerpo y viajar a otros lugares,
En ese momento yo me había burlado de él. Lo había llamado loco y supersticioso, pero ahora, flotando sobre mi propio cadáver, esas palabras regresaron a mi mente. ¿Será eso un viaje astral? Pensé con una mezcla de escepticismo y asombro. En la cultura mexicana, especialmente en las ciudades, hay mucha influencia de estas ideas New Age, mezcladas con antiguas creencias indígenas sobre el nahualismo y la capacidad del espíritu para separarse del cuerpo. María siempre había rechazado esas cosas, diciéndome que eran brujería y que solo la fe cristiana era el camino verdadero. Yo nunca le había prestado atención, pero ahora me encontraba en medio de algo que no podía explicar con mi ateísmo materialista. De repente, sin saber cómo ni por qué, sentí un jalón invisible. Fue como si alguien hubiera atado una cuerda a mi espíritu y tirara de mí hacia algún lugar. Las paredes del hospital se volvieron transparentes, etéreas, como si fueran hechas de humo. Atravesé la pared de la sala COVID sin ninguna resistencia física. Salí del edificio hospitalario y me encontré volando sobre las calles de Puebla en plena madrugada. Podía ver la ciudad desde una perspectiva que nunca había tenido. Los techos de las casas, las calles vacías por el toque de queda de la pandemia, los perros callejeros husmeando entre la basura, las pocas luces que permanecían encendidas en ventanas donde probablemente había otras familias velando a sus propios enfermos o muertos. La Catedral de Puebla se alzaba majestuosa en el centro histórico, con sus torres iluminadas apuntando al cielo nocturno. Yo me desplazaba a una velocidad imposible, como si el pensamiento y el movimiento fueran la misma cosa. Solo pensé, quiero ver a mi familia. Y en un instante estaba atravesando el techo de mi propia casa en la colonia La Margarita. Lo que vi al llegar a mi hogar me partió el alma en pedazos. Eran cerca de las 4 de la mañana, y mi familia estaba despierta en la sala. María estaba sentada en el sofá, con el teléfono celular en la mano, temblando de pies a cabeza. Carlos y Sofía estaban junto a ella, los tres con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Acababan de recibir la llamada del hospital. Pude escuchar cuando María, con voz quebrada, le contaba a su hermana por teléfono. ¿Se fue? Elena, mi Juan se fue. El hospital acaba de llamar. Dicen que su corazón se detuvo y no pudieron revivirlo. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin él? Sofía lloraba desconsoladamente sobre el regazo de su madre, repitiendo entre sollozos, «No, mami, no puede ser cierto. Papá no puede estar muerto. Él es fuerte. Él va a volver». Carlos, mi hijo mayor, trataba de ser valiente, de mantener la compostura como el hombre de la casa que ahora tendría que ser, pero vi cómo las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas mientras abrazaba a su madre y su hermana. Yo grité. Grité con todas mis fuerzas desde ese plano espiritual donde me encontraba. «¡Estoy aquí! No lloren! ¡Puedo verlos! No estoy realmente muerto!» Pero fue inútil. Ellos no podían escucharme. Intenté tocar el hombro de María, poner mi mano sobre su cabeza para consolarla, pero mi mano translúcida atravesó su cuerpo como si ella fuera hecha de aire. Era la impotencia más dolorosa que había experimentado jamás. Ver a las personas que más amaba en el mundo sufriendo por mi muerte, y no poder hacer absolutamente nada para aliviar su dolor. María se puso de pie, se acercó al altar religioso que tenía en la esquina de la sala y encendió todas las veladoras. Se arrodilló frente a las imágenes de los santos y comenzó a rezar en voz alta con esa fe inquebrantable que siempre había tenido. «Virgen de Guadalupe, Madre Santísima, recibe el alma de mi esposo Juan». Aunque él no creía, tú sabes que era un buen hombre, un buen padre. Perdónalo por su incredulidad y llévalo a tu presencia. Te lo suplico, Madre mía. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Ahí estaba mi esposa, rogando por mi alma ante un Dios en el que yo nunca había creído, pidiéndole misericordia para mí. En las siguientes horas vi cómo la noticia se esparcía por toda la familia extendida. El teléfono de casa no dejaba de sonar. Tíos,
primos, compadres, vecinos, todos llamando para expresar sus condolencias y preguntar sobre los arreglos del funeral. En México, cuando alguien muere, la comunidad entera se moviliza. No existe el concepto de cada quien con su dolor, sino más bien, tu dolor es mi dolor y vamos a pasarlo juntos. A las 6 de la mañana, mis cuñados ya estaban en la casa. Mi compadre Tomás llegó con su esposa trayendo pan dulce y café para la familia. La tía Consuelo, la hermana mayor de María, una mujer práctica y decidida, comenzó a organizar todo. «Hay que traer el cuerpo a la casa para el velorio», dijo con firmeza. «Necesitamos conseguir un ataúd, avisar al padre Gonzalo, preparar comida para la gente que va a venir. Carlos, tú ve con tu tío a la funeraria. Sofía, ayúdame a limpiar la casa y a preparar el espacio». Vi cómo transformaban nuestra humilde sala en una capilla improvisada. Movieron los muebles hacia las paredes, creando un espacio central donde colocarían mi ataúd. Cubrieron las ventanas con telas oscuras, pusieron más imágenes religiosas por todos lados y prepararon una mesa larga con veladoras de diferentes colores. Las mujeres de la familia llegaron a ayudar, trayendo flores, arreglos florales hechos a mano, y comenzaron a cocinar en nuestra pequeña cocina. El olor de los tamales y el pozole empezó a llenar la casa, esa comida tradicional que siempre se prepara en los velorios mexicanos, porque alimentar a quienes vienen a acompañar en el luto es una forma de honrar al difunto. Yo flotaba por toda la casa, observando cada detalle, cada lágrima, cada abrazo, cada suspiro de dolor. Mi hijo, Carlos, regresó con un ataúd de madera sencilla, lo único que podían pagar con los ahorros limitados de la familia. Era una caja humilde, de pino sin barnizar, pero decorada con una pequeña cruz de metal en la tapa. Entonces llegó el momento más devastador. Una ambulancia del hospital trajo mi cuerpo envuelto en plástico, por protocolos de COVID. Los camilleros lo colocaron en el ataúd que habían puesto en medio de la sala. María se acercó, levantó lentamente el plástico que cubría mi rostro y se derrumbó. Su grito de dolor fue algo que nunca voy a poder olvidar en toda la eternidad. «Juan, mi amor, no me dejes. ¿Cómo voy a vivir sin ti?» Cayó de rodillas junto al ataúd, besando mis manos frías, acariciando mi cara sin vida, empapando mi pecho con sus lágrimas. Sofía y Carlos la abrazaron, los tres llorando juntos sobre mi cuerpo. Yo también lloraba, aunque no sé si un espíritu puede realmente llorar. Sentía un dolor en el pecho que era peor que cualquier dolor físico. Quería gritarles que yo seguía allí, que mi conciencia no había desaparecido, que los amaba con toda mi alma. Pero ellos no podían verme ni oírme. Para ellos, Juan Ramírez había dejado de existir. Yo era solo un recuerdo ahora. Un cuerpo inerte en un cajón de madera barata, rodeado de flores y velas, mientras mi familia comenzaba el ritual del velorio que duraría 2 días completos. Como marca la tradición, lo que viví durante esos 2 días fue la experiencia más desgarradora y surrealista que un ser humano, o lo que quedaba de mí como espíritu, podría experimentar. Estar presente en tu propio funeral, ver a tu familia destrozada por el dolor, escuchar cada sollozo, cada oración, cada recuerdo compartido sobre ti, y no poder hacer absolutamente nada para consolarlos, es una tortura que va más allá de cualquier sufrimiento físico. Yo permanecí en esa casa durante 48 horas completas, aunque el tiempo en ese estado espiritual se sentía diferente, más lento y más rápido al mismo tiempo, como si cada segundo durara una eternidad, pero las horas pasaran en un parpadeo. Me moví de habitación en habitación, flotando como una sombra invisible, observando cada detalle del velorio tradicional mexicano que mi familia organizó para despedirme. La sala de nuestra humilde casa se había transformado por completo en una capilla mortuoria. Mi ataúd de madera de pino reposaba en el centro, elevado sobre 2 sillas plegables cubiertas con manteles blancos bordados. Alrededor del cajón había decenas de arreglos florales, coronas de rosas blancas y rojas, gladiolas moradas, claveles amarillos y esas flores de cempasúchil naranjas
que siempre se usan en los altares de muertos, aunque no era noviembre. El olor de las flores frescas se mezclaba con el aroma penetrante del incienso que María mantenía quemando constantemente en un pequeño brasero de barro. Las paredes estaban adornadas con listones negros y morados, y habían colgado una imagen grande del Sagrado Corazón de Jesús justo detrás de mi ataúd. Las veladoras estaban por todas partes, en el suelo, en las mesas, en las repisas, creando un mar de lucecitas parpadeantes que nunca se apagaban. Había veladoras de todos los colores, cada una con la imagen de un santo diferente: San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Miguel Arcángel, el Santo Niño de Atocha. El resplandor de todas esas llamas daba a la habitación una atmósfera casi mística, sagrada, como si nuestra pequeña sala se hubiera convertido en un templo. Las mujeres de la familia se habían apoderado de la cocina desde el primer momento. Mi suegra, doña Esperanza, una señora de 70 años con manos expertas y corazón de acero, dirigía las operaciones como una general. Junto con mis cuñadas, primas y vecinas, pasaron horas preparando la comida que se serviría durante el velorio. En México, cuando hay un funeral, la cocina no para. Es una forma de honrar al difunto, pero también de cuidar a los vivos que vienen a acompañar en el dolor. Vi cómo preparaban enormes ollas de pozole rojo, ese caldo tradicional hecho con maíz cacahuacintle, carne de puerco, chile guajillo, con todos sus acompañamientos: lechuga picada, rábanos en rodajas, orégano, cebolla, limones, tostadas. El olor del pozole hirviendo llenaba toda la casa, mezclándose con el aroma de los tamales que envolvían en hojas de maíz. Tamales verdes con pollo, tamales rojos con carne de puerco, tamales de rajas con queso. Había también grandes bandejas de arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano que las señoras palmeteaban con ese ritmo hipnótico que solo las manos experimentadas conocen. Prepararon agua de Jamaica en enormes vitroleros de vidrio, café de olla con canela y piloncillo, que se servía en jarros de barro, y pan dulce de la panadería del barrio, conchas, orejas, cuernos, todo apilado en canastas cubiertas con servilletas bordadas. La gente comenzó a llegar desde la mañana del primer día. Primero vinieron los familiares más cercanos, mis hermanos que vivían en otras ciudades de México, mis tíos ancianos que tuvieron que hacer viajes largos en autobús porque no había vuelos por la pandemia, primos que no veía desde hacía años. Todos llegaban con la misma expresión de shock y tristeza, abrazando a María, a Carlos, a Sofía, ofreciendo sus condolencias con frases que se repetían como un mantra: lo siento mucho, Dios lo tenga en su gloria. Era un buen hombre. Fuerza, familia, fuerza. Los hombres estrechaban manos firmes, daban palmadas en la espalda, esos gestos rudos pero cargados de afecto que los hombres mexicanos usamos para expresar emociones que no sabemos decir con palabras. Las mujeres lloraban abiertamente, se abrazaban durante minutos enteros, mecían a María como si fuera una niña pequeña. Luego llegaron los vecinos de la colonia, mis compañeros de trabajo de diferentes obras de construcción, algunos con sus uniformes de albañil todavía puestos, porque venían directamente del trabajo, con las manos manchadas de cal y cemento. Llegó don Alberto, el dueño de la tiendita de la esquina donde yo compraba mis cigarros cada mañana. Llegó la maestra Lupita, que le había dado clases a mis hijos en la primaria. Llegó el padre Gonzalo de la parroquia, con su sotana negra y su estola morada, cargando su Biblia gastada y su rosario de madera. El padre Gonzalo se convirtió en una presencia constante durante esos 2 días. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con canas en las sienes y una voz profunda que imponía respeto pero también transmitía consuelo. Se sentó junto a mi ataúd y comenzó a rezar el rosario en voz alta. Todos los presentes se unieron, sacando sus propios rosarios de los bolsillos, de las bolsas, esas cuentas gastadas por años de oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Recitaban al unísono, el sonido de decenas de voces murmurando. Las avemarías creaban un zumbido constante que llenaba la casa.
Rezaron los 5 misterios dolorosos, apropiados para un funeral: la agonía de Jesús en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús cargando la cruz, la crucifixión. Con cada misterio yo sentía algo extraño en mi espíritu, como si esas oraciones tuvieran algún tipo de poder real, como si las palabras no fueran solo palabras, sino fuerzas invisibles que me tocaban de alguna manera. María rezaba con los ojos cerrados, las lágrimas corriendo por sus mejillas, apretando el rosario contra su pecho como si fuera un salvavidas. Mi hijo Carlos estaba sentado en una esquina de la sala con su guitarra acústica. No había tocado nada durante horas, solo sostenía el instrumento contra su pecho, perdido en sus pensamientos. Finalmente, cuando el rosario terminó y hubo un momento de silencio, comenzó a rasguear las cuerdas suavemente. Reconocí la melodía de inmediato: Ave María de Schubert, esa pieza hermosa y melancólica que él había estado practicando durante meses. Su voz juvenil, quebrada por el llanto contenido, comenzó a cantar: Ave María, gratia plena, Dominus tecum. No pudo terminar. A mitad de la segunda estrofa, se le quebró la voz completamente y rompió a llorar, abrazando su guitarra. Sofía corrió a abrazarlo, y los 2 hermanos lloraron juntos mientras los adultos los rodeaban en silencio. Yo quería gritar, quería romper esa barrera invisible que me separaba de ellos. Quería decirle a mi hijo: Carlos, tu música es hermosa, sigue tocando, no dejes que el dolor silencie tu talento. Pero no podía, solo podía observar, impotente y devastado. Las conversaciones durante el velorio revelaban aspectos de mi vida que yo había olvidado o no había valorado lo suficiente. Escuché a mis compañeros de trabajo contar historias sobre mí. Juan siempre compartía su torta en la obra, aunque él tampoco tuviera mucho. Una vez me prestó dinero cuando mi hijo estaba enfermo y nunca me lo cobró. Era un cabrón trabajador, de los que no se rajaban ni con el sol más pesado. Mi compadre Tomás, con los ojos rojos de tanto llorar y tomar cerveza, le contaba a un grupo de hombres: Juan era más que mi compadre, era mi hermano. Cuando mi esposa me corrió de la casa hace años, él me dio techo durante 3 meses sin pedirme nada a cambio. Estas palabras me partían el corazón. Yo nunca me había considerado una buena persona, nunca había creído en el karma o en acumular méritos para el cielo, pero resulta que mi vida había tocado a más gente de lo que yo pensaba. También escuché conversaciones menos nobles. Algunos de mis primos, sentados en el patio trasero fumando cigarros, hablaban en voz baja sobre la herencia. ¿Crees que Juan haya dejado algo? ¿Un terreno? ¿Algo de dinero ahorrado? Pues era albañil. No creo que tuviera mucho, pero la casa vale algo. María va a necesitar ayuda. Espero que la familia le apoye con los gastos del funeral. Estas palabras me enojaron profundamente. Ni siquiera estaba frío en mi ataúd, y ya estaban pensando en repartirse lo poco que había dejado. Pero luego recordé que así es la naturaleza humana, mezclada, contradictoria, capaz de amor genuino y de egoísmo mezquino al mismo tiempo. Las noches eran especialmente intensas. En la cultura mexicana, el velorio no se detiene cuando cae el sol, sino que continúa durante toda la noche. La gente se turna para no dejar solo al difunto ni a su familia. Vi como algunos hombres se quedaban despiertos toda la noche, tomando café con piquete, tequila o mezcal servido en caballitos pequeños, contando historias, recordando viejos tiempos. Las mujeres más ancianas se sentaban en círculo, rezando rosarios tras rosarios, sus voces monótonas y constantes como el murmullo de un río. Los más jóvenes se quedaban dormidos en los rincones, sobre colchonetas improvisadas o simplemente recargados contra las paredes. La casa nunca estaba vacía, nunca estaba silenciosa. Siempre había movimiento, voces, llantos, risas ocasionales, cuando alguien contaba una anécdota graciosa sobre mí. El olor constante del incienso, las velas, el café, el tabaco. María prácticamente no se movió de junto a mi ataúd durante esos 2 días. Se había instalado
en una silla al lado del cajón, sosteniéndome la mano fría a través de la ventana de vidrio que cubría la parte superior del ataúd. Le hablaba como si yo pudiera escucharla, y lo cierto es que sí podía. «Juan, amor mío, ¿por qué me dejaste tan pronto? Teníamos tantos planes todavía. Queríamos ver a nuestros hijos graduarse, tener nietos, envejecer juntos. No es justo, no es justo». Le contaba cosas cotidianas. «Carlos está siendo tan fuerte, está cuidando de todos. Sofía no ha dejado de rezar ni un momento. Te extrañan tanto. Yo te extraño tanto». En un momento de la segunda noche, cuando la casa finalmente estaba un poco más tranquila, María abrió el ataúd completamente a pesar de las advertencias de que no debía tocar el cuerpo por el COVID. Tomó mi mano entre las suyas, la besó y susurró: «Perdóname, Juan, perdóname por no haber podido salvarte, perdóname si alguna vez te fallé como esposa, pero nunca dudes que te amé con cada fibra de mi ser. Te amo. Te amaré siempre». Yo intentaba desesperadamente comunicarme. Traté de mover las llamas de las velas con mi presencia espiritual, de hacer algún ruido, de manifestarme de alguna forma. En un momento, logré hacer que una de las velas se apagara. María lo notó. Se quedó mirando la vela humeante y murmuró: «¿Eres tú, Juan? ¿Estás aquí con nosotros?». Mi corazón espiritual saltó de esperanza. Ella había sentido algo. Pero luego la tía Consuelo, siempre práctica, simplemente volvió a encender la vela y dijo: «Es el viento, es María, solo es el viento». El momento de conexión se perdió. Al final del segundo día, cuando ya estaban preparando todo para llevarme al cementerio al día siguiente, cuando el cansancio había vencido a casi todos y solo quedaban unas pocas personas despiertas, algo cambió drásticamente. Yo estaba flotando cerca del techo de la sala, observando a María dormida en su silla junto a mi ataúd, exhausta después de 48 horas sin descanso real, cuando de repente vi una luz. No era la luz tenue de las velas ni la luz eléctrica de la casa. Era una luz diferente, brillante, poderosa, que emanaba de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. La luz comenzó a crecer, a expandirse, llenando toda la habitación con un resplandor dorado que ninguno de los presentes parecía poder ver. Solo yo la veía. Y dentro de esa luz sentí una presencia. Algo o alguien me estaba llamando. Era una atracción irresistible, como un imán gigante jalando mi espíritu. Por primera vez desde que había muerto, sentí miedo. No el miedo superficial de los vivos, sino un temor profundo y reverente ante algo infinitamente más grande que yo. La luz me envolvió completamente, y en un instante, la sala de mi casa, mi familia, mi cuerpo en el ataúd, todo desapareció. Fui arrastrado hacia otra dimensión, hacia un lugar que estaba más allá de todo lo que había conocido o imaginado. Mi verdadero viaje estaba a punto de comenzar. La transición fue instantánea y absoluta. Un segundo estaba en mi casa, rodeado por el velorio, y al siguiente me encontraba en un lugar que no puedo describir con palabras humanas, porque el lenguaje terrenal simplemente no tiene los conceptos para explicarlo. Estaba suspendido en medio de lo que solo puedo llamar un túnel de luz pura. No era simplemente luz blanca como la de una lámpara o el sol, sino luz viva, consciente, que pulsaba con amor, con poder, con una inteligencia infinita. Los colores que vi no existen en el espectro visible de la Tierra. Había tonos dorados que brillaban con calidez paternal, azules tan profundos que parecían contener océanos de paz, y destellos de colores que mi cerebro no podía procesar ni nombrar. La luz no me cegaba como debería haberlo hecho, sino que me llenaba, me penetraba, me limpiaba de alguna manera. Sentía como si cada partícula de mi ser espiritual estuviera siendo examinada, conocida, vista completamente, sin ningún lugar donde esconderse. Entonces lo vi, o mejor dicho, lo sentí antes de verlo. Había una presencia al final del túnel, una figura que emanaba esa luz imposible. A medida que me acercaba, o más bien,
A medida que él se acercaba a mí porque yo no tenía control sobre mi movimiento, la figura comenzó a tomar forma. Era un hombre, pero no era simplemente un hombre. Era la perfección de lo que un hombre debería ser. Su rostro irradiaba una belleza que no era física sino espiritual, una hermosura que venía de adentro hacia afuera. Sus ojos eran lo más impactante, profundos, infinitos, llenos de un amor tan intenso que me hizo caer de rodillas en ese espacio sin suelo. Pero también había autoridad en esos ojos, un poder que podría desarmar galaxias con un pensamiento. Llevaba una túnica blanca más brillante que cualquier blanco que yo hubiera visto, y de su presencia emanaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Yo, Juan Ramírez, el ateo que se había burlado de la fe de su esposa durante 23 años, supe inmediatamente quién era. No necesitaba que me lo dijeran. Cada fibra de mi ser espiritual reconoció la verdad. Estaba frente a Jesucristo. Caí postrado ante Él, no por obligación, sino porque mi espíritu no podía hacer otra cosa. Era como si la gravedad espiritual de su santidad me jalara hacia abajo. Señor, susurré, y fue la primera oración genuina de toda mi vida. Señor, perdóname, yo no creí, yo me burlé, yo rechacé todo lo que tenía que ver contigo. Las lágrimas brotaban de mi espíritu, si es que eso es posible. Un llanto profundo de arrepentimiento que venía de décadas de orgullo y necedad. Esperaba juicio, esperaba condenación, esperaba que me dijera que había perdido mi oportunidad. Pero lo que sucedió me sorprendió completamente. Jesús extendió su mano y me tocó la cabeza. Ese simple toque fue como una descarga eléctrica de amor puro. Sentí su compasión, su gracia, su deseo genuino de salvarme a pesar de todo. «Levántate, Juan», dijo con una voz que era como el sonido de muchas aguas, poderosa pero tierna. «Tengo algo que mostrarte. Algo que necesitas ver antes de que tomes tu decisión final». Me tomó de la mano y en ese instante fuimos transportados a otro lugar. De repente estábamos de pie en lo que solo puedo describir como el paraíso mismo. El cielo era un lugar tan real y tangible como la tierra, pero magnificado en belleza 1000 veces. Estábamos en un jardín que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había árboles con hojas que brillaban como esmeraldas, sus frutos reluciendo como joyas preciosas. Flores de colores imposibles crecían por todas partes, y su fragancia era embriagadora, mejor que cualquier perfume terrenal. Había ríos de agua cristalina, tan pura que podías ver hasta el fondo donde el lecho estaba hecho de piedras que parecían diamantes. El agua fluía con un sonido musical, como si cantara alabanzas por sí misma. El cielo sobre nosotros no era azul, sino de un color dorado rosáceo, como un eterno amanecer, y no había sol visible, pero todo estaba iluminado por la gloria de Dios que impregnaba cada átomo de ese lugar. Lo más impresionante eran los seres celestiales. Ángeles de todas las formas y tamaños se movían por el jardín. Algunos tenían forma humana, con alas majestuosas que brillaban como ópalos. Otros eran seres de luz pura sin forma definida, pulsando con adoración. Había ángeles gigantescos que parecían guerreros de luz, con armaduras resplandecientes y espadas de fuego. Y había ángeles más pequeños que parecían niños de luz, riendo y cantando con voces de campanillas. Todos estaban en constante adoración, cantando en lenguas que yo no conocía, pero que mi espíritu entendía perfectamente. Sus canciones eran himnos de gloria a Dios, y el sonido era tan hermoso que hacía que cualquier música terrenal pareciera ruido en comparación. Me recordó a las grandes procesiones de la Virgen de Guadalupe que había visto en México, donde miles de personas cantan y celebran juntas, pero esto era infinitamente más glorioso, más coordinado, más perfecto. Era como si toda la creación celestial fuera una orquesta gigantesca tocando la sinfonía de la eternidad. «Este es el lugar que preparé para aquellos que me aman», dijo Jesús a mi lado, su voz llena de orgullo paternal. «Aquí no hay dolor, no hay lágrimas, no hay enfermedad ni muerte.
Aquí hay gozo eterno en mi presencia. Vi a personas que reconocí vagamente, santos y héroes de la fe que había escuchado mencionar, aunque nunca les había prestado atención. Vi familias reunidas, abrazándose con un amor perfecto. Vi niños jugando en prados eternos. Vi ancianos con cuerpos restaurados a su juventud perfecta. Todo era paz, amor, comunión perfecta. Por un momento sentí un deseo abrumador de quedarme allí para siempre, de nunca volver a la tierra de dolor y sufrimiento. Pero Jesús apretó mi mano. «¿Aún no, Juan? Primero necesitas ver el otro lado, necesitas entender lo que está en juego». La transición al infierno fue brutal y repentina. Es como si hubiéramos atravesado un velo invisible, y de repente toda la luz, toda la paz, toda la belleza desapareció. Nos encontrábamos en un lugar de oscuridad absoluta, pero no una oscuridad tranquila como la noche, sino una oscuridad opresiva, maligna, viva con maldad. Había un calor insoportable que emanaba de todas partes, como si estuviéramos dentro de un horno gigantesco. El aire mismo parecía denso, difícil de respirar, cargado con el hedor de azufre y carne quemada. Lo peor eran los gritos. Gritos de agonía que venían de todas direcciones, voces desesperadas gritando por misericordia, por agua, por un segundo de alivio que nunca llegaría. Era el sonido de la desesperación absoluta, multiplicado por millones de almas. Me recordó a las peores pesadillas que había tenido sobre el Día de los Muertos convertido en horror, donde las calaveras y esqueletos dejaban de ser decoraciones festivas y se volvían símbolos de muerte eterna. Jesús me llevó a través de ese paisaje infernal, y aunque Él estaba conmigo y su presencia me protegía, podía sentir el terror del lugar. Vi lagos de fuego líquido donde almas ardían sin consumirse, su dolor renovándose constantemente sin fin. Vi criaturas demoníacas, seres de pesadilla con formas retorcidas, atormentando a los condenados con sádico placer. Vi personas encadenadas en calabozos de piedra ardiente, golpeándose contra las paredes en desesperación. Pero lo que más me impactó fue ver a ciertos individuos que Jesús específicamente me mostró. Estos son líderes religiosos, dijo con tristeza en su voz. Hombres y mujeres que en la tierra usaron mi nombre para engañar, para robar, para abusar de mi pueblo. Vi a un hombre que reconocí inmediatamente. Era el pastor Ramírez, no familiar mío, pero compartíamos apellido. Un predicador famoso de una iglesia evangélica grande en Puebla. Yo lo había visto en televisión, predicando con pasión sobre prosperidad y bendiciones, pidiendo ofrendas y diezmos, prometiendo milagros a cambio de dinero. Él conducía un BMW último modelo, vivía en una mansión en Lomas de Angelópolis, vestía trajes caros italianos. María siempre sospechaba de él, diciendo que un verdadero siervo de Dios no debería vivir en tal lujo, mientras su congregación luchaba con pobreza. Yo me burlaba de ambos, del pastor por charlatán y de María por crédula. Pero ahora ese mismo pastor estaba ante mí, encadenado en el infierno, su cuerpo consumido por llamas que nunca lo mataban completamente, gritando en agonía: «Misericordia. Señor, ten misericordia. Yo prediqué en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre, hice milagros en tu nombre». Jesús negó con la cabeza con profunda tristeza. Este hombre nunca me conoció. Usó mi nombre para su propio beneficio, robó a viudas y huérfanos. Cometió adulterio con mujeres de su congregación bajo promesas de bendiciones especiales. Vivió en lujo mientras mi pueblo sufría. En la tierra todos lo admiraban, lo llamaban ungido, lo seguían como si fuera yo mismo. Pero su corazón estaba podrido con avaricia y lujuria. Cuando murió, llegó ante mi trono esperando recompensa. Pero yo le dije: «Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí». El pastor seguía gritando, sus palabras convirtiéndose en blasfemias ahora, maldiciendo a Dios en su tormento eterno. Jesús me mostró otros,
una mujer que había sido líder de un ministerio internacional, famosa por sus profecías, que en realidad eran manipulaciones psicológicas para controlar a la gente y extraer dinero, un evangelista que había abusado sexualmente de menores bajo su cuidado mientras predicaba santidad, un obispo católico que había vivido en doble vida, predicando castidad mientras mantenía amantes secretas y desviaba fondos de la iglesia. Juan, me dijo Jesús, girándome para mirarlo directamente a los ojos. ¿Recuerdas cuando pensabas que estabas teniendo un viaje astral? Yo asentí, avergonzado. Eso que la cultura mundana llama viaje astral o proyección astral es una imitación demoníaca de las verdaderas experiencias espirituales. Es una puerta que Satanás usa para engañar a las personas, haciéndoles creer que pueden alcanzar lo espiritual sin mí, sin arrepentimiento, sin salvación. En tu cultura latina han mezclado creencias indígenas con New Age y ocultismo, llamándolo iluminación o despertar espiritual. Pero todo eso es mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay atajos, no hay caminos alternativos. Solo hay salvación o condenación, cielo o infierno, vida eterna o muerte eterna. Me mostró algo más que me heló la sangre. Vi almas de personas que yo había conocido, gente común de mi barrio, vecinos, compañeros de trabajo, algunos familiares. No eran líderes religiosos corruptos, sino personas ordinarias que simplemente habían vivido sin Dios, que habían rechazado cada oportunidad de arrepentirse, que habían muerto en su incredulidad como yo estaba a punto de hacer. Vi al tío Humberto, que había muerto alcohólico hace 5 años, ahora sufriendo con sed eterna que nunca sería saciada. Vi a mi antiguo jefe de obra, don Primitivo, que había sido ateo militante como yo, ahora gritando por haber sido tan necio. Juan, continuó Jesús con urgencia, el tiempo se está acabando para la humanidad. Yo vengo pronto, y cuando venga, será demasiado tarde para arrepentirse. En mi palabra está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay millones que se llaman cristianos, pero viven como el mundo. Van a la iglesia los domingos, pero viven en pecado toda la semana. Cantan canciones de adoración, pero sus corazones están lejos de mí. Estos tibios están en mayor peligro que los ateos declarados, porque piensan que están salvos cuando no lo están. Jesús puso sus manos sobre mis hombros. Juan, tú viviste 45 años sin mí. Rechazaste la fe de tu esposa, te burlaste del Evangelio, viviste como si yo no existiera. Por justicia, tu lugar debería estar aquí, en este infierno que acabas de ver. Pero mi gracia es mayor que tu pecado. Mi amor es más fuerte que tu incredulidad. Te voy a dar una oportunidad que muy pocos reciben. Vas a regresar a tu cuerpo. Vas a volver a la vida. Y cuando regreses, tendrás una misión. Debes testificar de todo lo que has visto. Debes advertir a la gente que el cielo es real y el infierno es real. Debes desenmascarar a los falsos pastores que están llevando a mi pueblo al infierno. Debes llamar al arrepentimiento urgente porque el tiempo se acaba. ¿Aceptas esta misión? Yo caí de rodillas otra vez, llorando incontrolablemente. Sí, Señor, sí. Haré lo que me pidas. Te serviré el resto de mi vida. Nunca más dudaré de ti, nunca más me burlaré de tu nombre. Perdóname, Jesús, perdóname por haber sido tan ciego, tan orgulloso, tan necio. Él me levantó con ternura infinita. Entonces ve, Juan, regresa y cuenta lo que has visto, y recuerda, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. El momento de la transición de regreso a mi cuerpo fue tan abrupto que me dejó desorientado. Un instante estaba ante la presencia gloriosa de Jesucristo en ese lugar entre dimensiones, y al siguiente sentí un jalón violento, como si una cuerda invisible atada a mi espíritu me arrastrara a través de túneles de oscuridad y luz a una velocidad imposible.
Escuché un sonido ensordecedor, como el rugido de 1000 ríos cayendo desde montañas, y luego un golpe seco que resonó en todo mi ser. De repente, el dolor regresó. Dolor físico, real, tangible. Mi pecho explotaba en agonía, como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de mis pulmones. Cada nervio de mi cuerpo gritaba, despertando después de haber estado apagado. Traté de abrir los ojos, pero los párpados pesaban como plomo. Escuché sonidos distantes, amortiguados, como si estuviera bajo el agua, pitidos electrónicos, voces humanas gritando, pasos corriendo sobre piso de linóleo. Sentí presión sobre mi pecho otra vez, manos empujando rítmicamente, y entonces el aire entró violentamente a mis pulmones. Tosí con tanta fuerza que pensé que me iba a partir en dos. Mis ojos se abrieron de golpe. Lo primero que vi fueron luces fluorescentes, cegadoras en el techo del hospital. Todo estaba borroso, como si estuviera viendo a través de un vidrio empañado. Había figuras moviéndose alrededor de mí, sombras con batas blancas y azules, máscaras cubriendo sus rostros. Traté de hablar, pero tenía algo en la garganta que me ahogaba. Está despierto. Dios mío, está despierto. Escuché gritar a una enfermera con voz de incredulidad absoluta. «Doctor, el paciente de la cama 18, el que declaramos muerto hace 2 días, está vivo. Su corazón está latiendo. Tiene pulso». El doctor que había declarado mi muerte llegó corriendo, su rostro una máscara de shock. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Eso es imposible», murmuraba mientras revisaba el monitor junto a mi cama. «Esto es médicamente imposible. Estuvo clínicamente muerto durante 4 minutos. Su cuerpo estuvo en la morgue del hospital. Firmé el certificado de defunción yo mismo. ¿Cómo puede estar...?» No terminó la frase. Me revisaron frenéticamente, tomándome la presión arterial, escuchando mi corazón con estetoscopios, brillando luces en mis ojos, conectándome a más máquinas. Yo intentaba hablar, pero el tubo en mi garganta me lo impedía. Hice gestos desesperados con las manos. El doctor entendió. «Vamos a quitarle el tubo, pero necesito que se calme, señor Ramírez. Respire profundo». Removieron el tubo endotraqueal lentamente, y yo tosí violentamente, escupiendo flemas y sangre. Mi garganta ardía como si hubiera tragado vidrios rotos. Finalmente, con voz ronca y quebrada, logré susurrar mis primeras palabras. Vi a Jesús, vi el cielo, vi el infierno. Dios me envió de regreso. El doctor y las enfermeras se miraron entre sí con expresiones incómodas. Probablemente pensaban que estaba delirando, que el trauma cerebral por la falta de oxígeno me había dejado con daño mental, pero yo sabía la verdad. Cada detalle de lo que había experimentado estaba grabado en mi mente con claridad cristalina. No era una alucinación ni un sueño inducido por medicamentos. Había estado realmente muerto, y Dios me había resucitado con un propósito. «Necesito hablar con mi familia», dije con urgencia, tratando de sentarme a pesar de la debilidad que sentía en todo el cuerpo. «Mi esposa, mis hijos, están haciendo mi velorio en este momento. Tienen que avisarles que estoy vivo. Por favor». Una enfermera mayor, con ojos amables que asomaban sobre su cubrebocas, puso su mano sobre mi hombro. «Señor Ramírez, ya les avisamos. Su familia viene en camino, pero debe descansar. Su cuerpo acaba de pasar por un trauma masivo». Descansar era lo último que quería hacer. Estaba lleno de una energía espiritual que contrastaba violentamente con mi debilidad física. Tenía que contarles a todos lo que había visto. Tenía que cumplir la misión que Jesús me había encomendado. Pero mi cuerpo no cooperaba. Los músculos no me respondían correctamente, como si hubiera pasado años sin usarlos. Me sentía como un bebé aprendiendo a controlar sus extremidades otra vez. Los médicos no podían explicar lo que había sucedido. Escuché sus conversaciones mientras revisaban mi expediente, hablando entre ellos en jerga médica que apenas entendía. «No tiene sentido. El electrocardiograma mostró asistolia completa durante 4 minutos. No hubo actividad cerebral. La saturación de oxígeno estaba en 0. Por todos los parámetros médicos, este hombre estaba muerto.
y ahora no solo está vivo, sino que sus signos vitales están estabilizándose rápidamente. Sus pulmones, que estaban completamente comprometidos por el COVID, están limpiándose. Es como si su cuerpo se estuviera regenerando a una velocidad acelerada. Uno de los médicos más jóvenes, que llevaba un pequeño crucifijo colgado discretamente bajo su bata, se acercó a mi cama y me miró directamente a los ojos. «Señor Ramírez», dijo en voz baja para que solo yo escuchara, «yo creo en milagros, y creo que usted acaba de experimentar uno. Cuando pueda, me gustaría escuchar su historia completa. Pasó casi 1 hora antes de que mi familia pudiera llegar, 1 hora que se me hizo eterna. Durante ese tiempo, permanecí despierto contra todas las órdenes médicas, negándome a tomar los sedantes que querían darme, repitiendo una y otra vez en mi mente todo lo que había visto para no olvidar ningún detalle. Oraba, algo que nunca había hecho en mi vida con sinceridad, agradeciéndole a Jesús por haberme dado esta segunda oportunidad. «Señor, no voy a desperdiciar este regalo, te lo prometo. Voy a vivir el resto de mis días glorificándote. Voy a contar tu verdad sin importar lo que piensen de mí. Usaré mi testimonio para arrancar almas del infierno. Esta es mi promesa ante ti, R». Lágrimas corrían por mis mejillas mientras oraba, pero no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud profunda, de arrepentimiento genuino, de amor recién descubierto por un Dios que siempre había estado ahí, pero que yo había rechazado obstinadamente durante décadas. Entonces los escuché, gritos en el pasillo del hospital, la voz de María rompiendo en sollozos incontrolables. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi esposo? Díganme que es verdad. Por favor, Dios, que sea verdad». Las puertas de la sala COVID se abrieron de golpe, y ahí estaba ella, mi María, con el rostro devastado por 2 días de llanto sin parar, los ojos hinchados y rojos, el cabello despeinado, todavía vestida con la misma ropa negra del velorio. Detrás de ella venían Carlos y Sofía, ambos con expresiones de shock y esperanza mezcladas. Cuando me vieron sentado en la cama, consciente, vivo, respirando, se quedaron paralizados en la entrada como estatuas. El tiempo pareció detenerse. María puso su mano sobre su boca, sus piernas temblando. «Juan», susurró, su voz apenas audible. «¿Eres tú? ¿Realmente eres tú?» «Soy yo, mi amor», respondí con voz quebrada. «Regresé. Dios me trajo de regreso». Esas palabras rompieron el dique. María corrió hacia mí con un grito que salió desde lo más profundo de su alma, un grito de alivio y alegría tan intenso que hizo eco en toda la sala. Se lanzó sobre mí, abrazándome con tal fuerza que me dolieron las costillas, pero no me importó. La abracé de vuelta, sintiendo su cuerpo sacudirse con sollozos que ahora eran de felicidad pura. «Pensé que te había perdido para siempre», lloraba contra mi pecho. «Mas pensé que nunca más te volvería a abrazar, nunca más escucharía tu voz, nunca más». «Shh, estoy aquí», le dije, acariciando su cabello. «Estoy aquí y tengo tanto que contarte, tanto que contarles a todos». Carlos y Sofía se unieron al abrazo, los 4 formando un nudo de brazos y lágrimas. Mi hijo, tratando de ser fuerte, pero fallando completamente, lloraba en mi hombro. «Papá, tocamos Ave María para ti. Pensé que nunca más podría tocarte nada nuevo». «Vas a tocarme muchas canciones más, hijo. Y ahora vamos a tocar canciones de alabanza a Jesús, porque Él me salvó. Él me trajo de regreso». Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. La noticia de mi resurrección se esparció por el hospital más rápido que el fuego. Enfermeras, médicos, personal de limpieza, pacientes de otras salas, todos querían ver al hombre que había vuelto de la muerte. El padre Gonzalo de nuestra parroquia llegó corriendo, todavía con su sotana del velorio, su rostro una mezcla de asombro y reverencia. «Hermano Juan», dijo con voz temblorosa, haciendo la señal de la cruz sobre mí, «esto es un milagro genuino de Dios. En mis 40 años de sacerdocio nunca había presenciado algo así». Le pedí que escuchara mi confesión ahí mismo, en la cama del hospital, porque necesitaba limpiar
45 años de pecado y rechazo a Dios. Le conté todo con lágrimas. Mi ateísmo, mis burlas hacia la fe, cómo había llevado a otros por mal camino con mi incredulidad. El Padre me absolvió con lágrimas también en sus ojos, y me dio la comunión por primera vez en mi vida adulta de manera consciente y sincera. El pan y el vino nunca habían sabido tan dulces. Mi recuperación física fue igual de milagrosa que mi resurrección. Los médicos esperaban que pasara semanas o incluso meses recuperándome del COVID y del trauma de haber estado muerto, pero en solo 3 días mis pulmones estaban completamente limpios. Las radiografías mostraban tejido pulmonar sano, donde antes había habido inflamación severa y daño extenso. Mi corazón funcionaba perfectamente. No tenía secuelas neurológicas, a pesar de haber estado sin oxígeno cerebral durante 4 minutos. Es inexplicable médicamente, admitió el doctor a cargo de mi caso. Usted debería tener daño cerebral severo. Debería estar en coma o con capacidades mentales gravemente comprometidas, pero está completamente lúcido. Es más, está mejor de lo que estaba antes de morir. No puedo explicarlo con ciencia. Solo puedo decir que hay fuerzas en este universo que van más allá de nuestro entendimiento médico. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital una semana después, salí como un hombre completamente diferente al que había entrado moribundo. Ya no era Juan Ramírez el ateo. Ahora era Juan Ramírez el testigo de Jesucristo, el hombre que había visto el cielo y el infierno, el que había sido enviado de regreso con una misión divina. Mi familia tuvo que cancelar los arreglos del funeral que todavía estaban pendientes. El ataúd de madera que habían comprado lo donamos a otra familia pobre que lo necesitaba. Las flores del velorio las llevamos a la parroquia como ofrenda de gratitud. La comida que había sobrado la compartimos con los vecinos más necesitados del barrio, convirtiéndolo en una celebración de vida, en lugar de un luto de muerte. La noticia de mi resurrección se esparció por toda Puebla como un incendio. Periodistas locales querían entrevistarme. Iglesias evangélicas me invitaban a dar mi testimonio. Personas que nunca había conocido llegaban a mi casa queriendo escuchar la historia completa. Yo acepté cada oportunidad porque recordaba las palabras de Jesús. Debes testificar de todo lo que has visto. Comencé a hablar en iglesias, en plazas públicas, en cualquier lugar donde la gente quisiera escuchar. Les contaba sobre el velorio que había presenciado desde el otro lado, sobre el encuentro transformador con Cristo, sobre la gloria indescriptible del cielo, y sobre el horror insoportable del infierno, donde vi pastores y líderes religiosos rechazados por su hipocresía. Mi mensaje era siempre el mismo, directo y sin adornos. El tiempo se está acabando. Jesucristo viene pronto. El cielo es real y el infierno es real. No importa cuántos años hayas ido a la iglesia, no importa cuántas canciones de alabanza hayas cantado, no importa cuánto diezmo hayas dado. Si tu corazón no está verdaderamente convertido, si estás viviendo en pecado mientras finges santidad, si eres tibio en tu fe, estás en peligro de condenación eterna. La Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, «Porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Dios no quiere religiosidad externa, quiere transformación interna. No quiere actuación los domingos, quiere obediencia todos los días. Muchos se enojaban con mi mensaje, especialmente cuando denunciaba a los pastores corruptos que estaban llevando almas al infierno con su evangelio de prosperidad falso. Recibí amenazas, insultos, me llamaron fanático y loco, pero no me importaba. Había visto el infierno con mis propios ojos espirituales. Había visto el tormento eterno de aquellos que rechazaron la verdad. No iba a permanecer en silencio por miedo a ofender a nadie. Las almas eran demasiado valiosas como para preocuparme por la popularidad. Ahora, años después de mi experiencia, sigo compartiendo este testimonio cada vez que puedo.
He visto frutos maravillosos, ateos que se convirtieron después de escucharme, cristianos tibios que se arrepintieron y renovaron su compromiso con Dios, personas que estaban al borde del suicidio, pero encontraron esperanza en mi historia. Cada alma alcanzada hace que todo valga la pena. Cada vida transformada justifica las burlas y el rechazo que he enfrentado. Termino este testimonio con una advertencia urgente y una invitación amorosa. La advertencia es esta: no esperes a tener tu propia experiencia cercana a la muerte para arrepentirte. No todos reciben una segunda oportunidad como yo. La mayoría de las personas solo tienen una vida, una oportunidad, y cuando mueren, su destino eterno queda sellado. Hoy es el día de salvación. Ahora es el momento de arrepentirse. La invitación es simple. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. No una religión, no una denominación, no un ritual, sino una relación genuina con el Dios vivo, que te ama tanto que murió por ti en una cruz y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Oremos juntos. Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que soy un pecador necesitado de tu gracia. Perdona todos mis pecados, toda mi incredulidad, toda mi rebeldía contra ti. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste venciendo la muerte. Te recibo ahora como mi único Señor y Salvador. Guíame hacia tu cielo eterno. Ayúdame a glorificarte en vida antes de que sea demasiado tarde. Úsame para alcanzar a otros con este mensaje de salvación. No quiero ser tibio. Quiero arder con pasión genuina por ti. En el nombre de Jesús, amén. El cielo es real. El infierno es real. Jesús es real. Y el tiempo se está acabando para arrepentirse. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Y ahora tú tienes que decidir qué vas a hacer con esta verdad.